Buenas noches, chicos. ¿Me escuchan bien? Confírmenme, por favor, para empezar una vez. Ya, chicos, ya, bueno, vamos a empezar ya. Espero que me escuchen bien. Seguimos con las preguntas del residentado médico del 2020, tanto el grupo A como el grupo B. En total son 180 preguntas, ya. Y lo que hemos ido revisando poco a poco son pregunta tras pregunta con el objetivo de rescatar lo máximo de cada pregunta, ¿no? Y a dar algunos datos más por ahí, algunas pepitas, ¿ya, chicos? La dinámica ya lo conocen, entonces empecemos, ¿ya? Mira, en la última clase nos quedamos en la pregunta 51, 52 y hablamos un poco de insuficiencia respiratoria aguda, ¿ya? Entonces, esta pregunta que también vino en el mismo año, porque la pregunta de insuficiencia respiratoria aguda fue del 2020 también, pero del grupo A, si no me equivoco, del grupo B, esa también vino en este mismo año, ¿no? Y nos preguntan, varón de 20 años que no tiene enfermedad pulmonar, o sea, carece de enfermedad pulmonar subyacente, es traído inconsciente y con disminución de respiraciones después de una sobredosis de heroína, ¿ya? Sobredosis de heroína. Y acá nos dicen cuál es el hallazgo gasométrico que tú esperarías encontrar. Entonces yo te dije, pues, ¿no? En la clase pasada, te dije que por dosis o sobredosis de heroína, de barbitúricos, de benzodiazepinas, algo que deprima el sistema nervioso central y el sistema respiratorio, va a poder generar una insuficiencia respiratoria aguda de un tipo, ¿no? En este caso por hipoventilación. Entonces, eh, todos los datos de insuficiencia respiratoria aguda ya te les he dado en la pregunta 52. Esta es la pregunta que continuaba y solamente era para rescatar lo siguiente. ¿Ya? Dentro de los mecanismos te dicen que habían 5, ¿ya? De insuficiencia respiratoria aguda. Y el mecanismo que está relacionado con esta pregunta es por hipoventilación. Cuando tú sedas a un paciente, ¿ya? Cuando tú le das sobredosis de heroína, barbitúrico, benzodiazepinas, no lo sé, un medicamento que te deprima el sistema nervioso central, te va a generar una insuficiencia respiratoria aguda por hipoventilación. Entonces, ¿por qué? Porque la musculatura respiratoria se recontra super mega relaja, ¿no? Entonces, al relajarse y no al ver una contracción debida del músculo del diafragma, que es el músculo por excelencia, en este caso, músculo inspiratorio, ¿ya? El músculo diafragma, que es el músculo inspiratorio, músculo de la respiración por excelencia, no trabaja adecuadamente, ¿no? Entonces, tú acá tienes tus pulmones, ¿no? Tienes tus pulmones aquí. Por debajo de los pulmones va a estar tu diafragma, ¿cierto? Entonces, entremos o vayámonos más adentro microscópicamente, aquí van a ver alvéolos, ¿no? Alvéolos, que lo estoy dibujando como si fueran unas gotitas. Entonces, cuando el diafragma, que es el músculo de la inspiración, de la expiración, sobre todo la inspiración de forma exclusiva, no trabaja, estos alvéolos que están acá, que los estoy resaltando, estos alvéolos que están aquí,
ya, van a tener dificultad para oxigenarse, ¿sí? Eh, va a tener dificultad uno para oxigenarse y otro para que se pueda oxigenar la sangre, ¿sí? Y como el músculo diafragma no se contrae, yo no voy a poder expulsar de manera adecuada el CO2 del metabolismo celular. Entonces el CO2 se va a empezar a acumular en la sangre. Y cuando se acumula el CO2 en la sangre, ¿eso cómo se llama? Hipercamia, ¿ya? Eso te lo dije en la clase pasada de, eh, en este caso, insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Te di bastantes datos. Y entonces, yo esperaría encontrar un CO2 elevado, ¿no? Un CO2 elevado. ¿Por qué? Porque la musculatura, eh, la caja torácica no puede trabajar de manera adecuada, entonces retiene el CO2, no lo puedo expulsar. Entonces el CO2 se acumula, ¿no? Y si se acumula, eso te genera una hipercamia. Chicos, ese es el detalle. Ahora, la presión alveolar de oxígeno está acá, en el alveolo. Pero también aquí vamos a tener, aparte de la presión de CO2, tenemos una presión arterial de oxígeno, ¿sí? Pero como es un mecanismo de hipoventilación donde no puedo expulsar el CO2 adecuadamente y el oxígeno no puede entrar adecuadamente, entonces disminuyen ambos, tanto disminuye la presión alveolar de oxígeno como la presión arterial de oxígeno. O sea, si hay menor presión alveolar de oxígeno, por ende va a disminuir la presión arterial de oxígeno, ¿sí? Por la falla de la musculatura respiratoria. Entonces, eso me va a tener a llevar a un gradiente alveolo arterial normal. Es por eso que entra en esta clasificación. O sea, la presión arterial de oxígeno disminuye, pero el gradiente alveolo arterial se mantiene constante, porque ambos disminuyen, ¿sí? Entonces, y el CO2 aumenta. Ese es el mecanismo. Ya te pueden poner otros casos, ¿no? Te pueden decir paciente que tiene una enfermedad neuromuscular, paciente que tiene Guillain-Barré, paciente que tiene miastenia gravis, paciente que viene con polimiositis, paciente que tiene una afectación de la musculatura respiratoria, ¿no? Paciente que fue intoxicado por la toxina botulínica, no lo sé, algo que paralice la musculatura y el continente, pues, ¿no? El continente respiratorio. Recuerda que el contenido respiratorio son los pulmones, ¿sí? Pero el continente es los músculos, las costillas, el sistema nervioso central, el bulbo raquídeo, el centro de la respiración, etcétera, ¿no? Entonces, si se afecta esa parte externa del pulmón, te generaría una insuficiencia respiratoria tipo hipoventilatoria. Es por eso que acá te dicen que no hay enfermedad pulmonar. O sea, el problema no es en el pulmón, sino el problema no es en el contenido respiratorio, o sea, no es en el pulmón, sino hay problemas a nivel del continente, ¿ya? De la caja torácica y la musculatura respiratoria que lo rodea. ¿Ya, chicos? Entonces, eso nos llevaría a que tú te acuerdes lo siguiente, ¿no? A ver, esto de aquí lo voy a borrar. Ya, bueno, espero que hayan entendido esa parte y con más detalle pueden revisar la pregunta 52 que se va a subir en el canal de YouTube. Ahí les explico con más detalle algunos datos más de insuficiencia respiratoria que ya lo hemos revisado en la pregunta 42, ¿no? Entonces, yendo al mecanismo de hipoventilación, ¿ya? El gradiente alveolo arterial es normal, mira, ya te expliqué por qué, es normal, ¿sí? El PCO2 va a estar aumentado porque hay retención del CO2. Mi diafragma falla, entonces yo voy a empezar a retener más CO2, no lo puedo eliminar, ¿sí? Y bueno, ante la oxigenoterapia, el cuerpo sí puede responder. Aquí están los clásicos ejemplos, mira, sobredosis de narcóticos, heroína, ¿ya? Por ejemplo, la cocaína, otro, ¿no? El síndrome de hipoventilación alveolar, ya te dije, ¿no? Enfermedades neuromusculares, incluso el EPOC también lo consideran aquí, ya un EPOC grave, ya un síndrome de obstrucción por apnea, ¿no? De apnea del sueño también te puede generar eso, ¿ya? Entonces, aquí la clave es la EPO, ¿no? ¿Ya? Sin más preámbulo, es la clave la EPO, ¿ya? No te olvides que hay otros mecanismos de insuficiencia respiratoria
que fue pregunta de examen, ¿cuál es el más frecuente? Es este, desequilibrio BQ, ¿ya? Y hay otros 3 más restantes por Schum, de derecha a izquierda, por disminución del FIO2 cuando vamos a la altura, por el mal de altura, ¿ya? Y alteración de la difusión en cuadros de EPIT, ¿no? Enfermedad pulmonar intersticial difusa. ¿Ya, chicos? No entro a detallar más esto de acá porque en la pregunta 52, que es la previa a esta, ya hemos hablado un montón de insuficiencia respiratoria, un montón. Entonces, acá solamente rescato con lo que tú pudiste saber desarrollar esta pregunta, ¿no? Lo básico que debiste haber recordado, ¿ya? No te olvides, ¿ah? Hipoventilación es un mecanismo, disminución de presión inspiratoria de oxígeno, CO2, ya, por a gran altitud, ya mal de altura, ya, no te olvides alteración de difusión, el típico ejemplo del EPID, enfermedad pulmonar intersticial difusa, ya, por fibrosis quística a veces, por fibrosis pulmonar, digo, por desequilibrio BQ, el ejemplo clásico es neumonía, chicos, ¿ah? Te ponen en el caso clínico, ¿no? Te dicen, paciente con neumonía, te dan un caso clínico de neumonía típico, ¿no? ¿Cuál es la complicación más frecuente de la neumonía o la complicación más frecuente y principal en la neumonía? Es que el paciente haga una insuficiencia respiratoria tipo desequilibrio BQ. Ya, que también puede haber un cortocircuito, ¿no? En este caso, también cortocircuito por una ocupación alveolar, ¿ya? Pero del que más frecuente es ese, ¿ya? Si te preguntan cuál es la complicación más frecuente de neumonía, es que haga una IRA, ¿ya? Una insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Listo. Vamos con la siguiente pregunta, la pregunta número 54. ¿Ya? Presta atención, chico, porque todos los datos que doy son importantes, ¿ya? Y te va a servir para que puedas responder múltiples preguntas parecidas, ¿ya? Dice, en el recinto médico del 2020, el grupo B, ¿ya? ¿Para qué daño es un factor de riesgo la vesícula en porcelana? Ya, pucha, este es un dato muchas veces que nos enseñan en pregrado y a veces nos olvidamos, ¿no? Mira, aquí puedes observar lo siguiente. Aquí está la vesícula, ¿no? Pero si tú te das cuenta, eh, la vesícula está rodeado por una tumoración, ¿no? Está rodeado por una tumoración que incluso viene desde los conductos biliares, ¿ya? O sea, viene de los conductos biliares hacia la vesícula, hacia el cuerpo de la vesícula. ¿Y eso por qué ocurre? Porque hay factores de riesgo. Hay factores de riesgo que pueden generar cáncer de vesícula. Y uno de los factores de riesgo es justo esta, la vesícula en porcelana. Ya te adelanto, todo paciente que tenga vesícula de porcelana va a necesitar que esa vesícula se saque, ¿ya? Porque es factor de cáncer de vesícula. Y si hay cáncer de vesícula, ¿quién está ahí al costadito? ¿O quién está pegadito a la vesícula? Es el hígado. Entonces, si hay cáncer de vesícula, puede comprometer al hígado y te puede llevar cáncer de hígado, ¿sí? Y el hígado puede ser metástasis, ¿no? Puede ser metástasis en colon, puede ser metástasis en pulmón, ya, etcétera. Entonces, ese es un detalle que hay que tener en cuenta. Entonces, cuando nosotros hablamos de cáncer vesicular, que es el tema que deberíamos tocar acá y rescatar algunos datos puntuales más que todo, es que es una neoplasia rara, ¿ya? 1%, en una literatura dicen 2, 1%, ya es raro, ya, y se da más que todo en pacientes senescentes, pues, ¿no? En este caso que tengan una edad mayor de 70 años, ¿ya? Más frecuente en mujeres, ya, más frecuente en mujeres se ha visto. Y la sobrevida a 5 años es menos del 5%. ¿Ya? O sea, quiere decir que si el paciente ya se diagnostica histológicamente cáncer de vesícula, ya la sobrevida a 5 años es menos del 5%. O sea, el 95% restante puede morir en los primeros años de vida, ¿no? Incluso el primer año de vida. Histológicamente, si es que yo llevo esa muestra de la vesícula, histopatológicamente, lo más frecuente es el adenocarcinoma, chicos. ¿Ya? Preguntas de examen de cirugía también. ¿Cuál es el epitelio de la vesícula?
epitelio cúbico, simple cúbico, ¿ya? Entonces, si es epitelio simple cúbico, ya me puede hacer adenocarcinomas. Adenocarcinoma es glandular, ¿no? O sea, el epitelio cúbico se volvió glandular. ¿En cuánto? En un 80 a un 90%, lo más frecuente. ¿Dónde disemina? Al hígado, ¿ya? Es por eso que tú tienes que pensar, ¿no? Si el paciente tiene vesícula de porcelana, lo saco, porque si no, me hace cáncer de vesícula con el tiempo, me puede diseminar al hígado que está pegadito ahí. Recuerda que la vesícula se encuentra entre el segmento 4 y 5, ¿no? ¿Sí? 4 y 5, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso, el lóbulo cuadrado, ¿sí? Entonces eso es por clasificación clásica, no actualizada. Entonces eso me puede generar. Ahora, puede por contigüidad ir a otros órganos, incluso puede ir a ganglios, ¿ya? Ir a ganglios. ¿Cuál es el factor de riesgo? El más frecuente o el más preguntado, colelitiasis. Pacientes que tengan cálculos renales por larga data en la vesícula, ¿ya? Por largo tiempo, pueden tender a hacer cáncer de vesícula. Ya no quiere decir que todo paciente que tiene cálculos ahorita en la vesícula va a ser cáncer, ¿no? O de vesícula, sino que es un factor de riesgo asociado. Ya recuerden que mayormente en medicina se habla de factores de riesgo más que causas, ¿no? Los pólipos. Si hay un pólipo en la vesícula, te encuentran un pólipo en la vesícula, también hay que estar vigilando, porque muchas veces cuando es más de 1 centímetro se prefiere mejor sacar la vesícula, porque se ha visto que es factor de riesgo asociado a cáncer de vesícula. ¿Ya? Si es que muchas veces genera molestia, también se tiene que sacar, así mida menos de 1 centímetro. ¿Ya? Si hay calcificaciones de la vesícula, ahí está, vesícula en porcelana. Vesícula en porcelana es como decir que la vesícula está como piedra, ¿no? Está calcificada. La obesidad, el tabaco, la ingesta crónica de nitrosaminas. Recuerda que las nitrosaminas son los que están ahí en los enlatados, ¿no? Todos los productos enlatados que se venden hoy en día. Entonces, clínicamente el paciente ya se detecta cuando está avanzado. En los estadios iniciales es asintomático, pero en estadios avanzados puede haber dolor en hipocondrio derecho, puede estar histérico, puede haber anorexia, ¿no? Puede haber pérdida de peso, hiperbilirrubinemia y un patrón obstructivo, ¿no? En este caso con predominio de bilirrubinas directas, ¿no? Directas. Entonces, aquí había una mnemotecnia, ¿ya? A ver, creo que era así, si no me acuerdo. Espérate, pido, creo que era, a ver. Pido era de pérdida de peso, la I de ictericia, ¿ya? Y la D de dolor abdominal, ¿ya? Así. Esa era la mnemotecnia, esa era la triada para la clínica de cáncer de vesícula. Es igual que la de, más o menos la de páncreas, ¿no? Páncreas también habría pérdida de peso, ictericia obstructiva, ¿ya? O hiperbilirrubinemia con patrón obstructiva y dolor abdominal. En este caso, en el hipocondrio derecho, porque ahí es donde se ubica la vesícula, ¿no? ¿Sí? Y bueno, o puedes, esta letra O, ¿no? Puedes cambiarlo por PIDA, ¿no? O sea, pérdida de peso, ictericia dolor abdominal y la de anorexia, ¿no? ¿Ya? De hecho que si hay pérdida de peso probablemente ha habido pérdida del apetito, ¿no? ¿Ya? Eh, Dentro de sus diagnósticos se puede uno agenciar de lo que es la ultrasonografía, o sea, de lo que es la ecografía, de forma inicial. Pero la elección es una colangioresonancia, de hecho, ¿no? Y un marcador tumoral, que es el CA 19.1, que valora la sobrevida. Lo ideal, el tratamiento es una colicistectomía radical. Yo tengo que sacar todo eso, ¿ya? O puedo hacer una colocación de un stent, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Uno lo puede clasificar también sobre TNM si es que está en estadios avanzados, pero lo ideal es sacar toda la vesícula, ¿no? Incluso se recomienda extirpar tanto las vías biliares, ¿no? Las vías biliares, todas las vías biliares y la vesícula de forma radical. ¿Sí, chicos? Entonces, acuérdate, histopatológicamente
más del 80% son adenocarcinomas, ¿ya? Porque hay escamoso también. Y más frecuente, ¿dónde se da? En el fondo de la vesícula, ya en el fondo, ya el cáncer de la vesícula. Ahí, porque es en la zona donde, ¿cómo se llama? Se ha visto, ¿no? En mayor frecuencia, mayor prevalencia. Ahora, aquí te dejo los factores de riesgo, ya que te pueden preguntar. Colelitiasis, ¿ya? Es el factor más importante, más frecuente que se ha visto, más de 1 centímetro. Tener cálculos más de 1 centímetro por largo tiempo es un factor de riesgo. El colangiocarcinoma, la vesícula en porcelana. Esa es la clave que te están preguntando o te están haciendo en esta pregunta. Vesícula en porcelana, no una vesícula empedrada, ¿no? Una vesícula calcificada, como quiero llamarle. Antecedente familiar de síndrome de Lynch, una enfermedad intersticial inflamatoria intestinal, perdón, colangitis esclerosante, unas anomalías congénitas de los conductos biliares, displasias, adenomiomatosis, o un portador crónico de Salmonella typhi para TIF, ¿no? De todos esos factores de riesgo, ¿qué es lo que vino en ese año? Esta, ¿no? Vesícula en porcelana. Colelitiasis también lo han puesto en algunas preguntas pasadas, ya de años antepasados. Listo, entonces aquí la clave es cáncer de vesícula, ¿no? Factor de riesgo para cáncer de vesícula. Listo, chicos. Y aquí te dejo un esquema, ¿no? Que es conocido, más que todo para que recuerdes algunos datos extras, ¿ya? Mira, eh, los cálculos que se forman en la vesícula, que es el factor más importante considerado para cáncer de vesícula, es cálculos de colesterol. Más que todos los cálculos mixtos, ¿no? De predominio de colesterol. Entonces, la vesícula biliar tiene bilis, ¿no? Tiene bilis. Y esa bilis está compuesto por bilirrubina, por sales biliares, por lecitina, por colesterol, por agua, ¿no? Por iones, etcétera, etcétera. Pero dentro de los tres compuestos más frecuentes, o lo que tiene que predominar son sales biliares, fosfolípidos, de la lecitina y el colesterol. Tiene que estar en equilibrio, ¿ya? Tiene que estar en equilibrio. Pero si es que por cosa del destino uno tiene mayor dieta en colesterol, ¿no? Es obesa, es mujer, ha tenido múltiples embarazos, ¿no? Está en la edad de 40 años, ¿te acuerdas de las 4 Fs? ¿No? Es hispana, es afroamericana, no lo sé. Todos estos factores te pueden hacer que aumente el porcentaje de colesterol, ¿sí? Y eso va a hacer que haya mayor formación de cálculos, ¿no? ¿Sí? Hay nucleación, ¿no? Se une el colesterol con el calcio. La cosa es que precipite se forman más cálculos, ¿ya? Esa es la cuestión. Cuando hay predominio del colesterol, ¿ya? Aumenta más colesterol o disminuye la lecitina en las sales biliares y por ende se forman mayores cálculos de colesterol. Ya esto fue pregunta de examen. Luego, hay otros cálculos, que son los cálculos pigmentados negros. Pregunta de examen, chicos, de cirugía. ¿Cuál es el origen? Es la hemólisis, ruptura de los eritrocitos. Cuando yo rompo los eritrocitos se libera biliverdina, que se termina formando en bilirrubina no conjugada, ¿no? ¿Sí? Grupo hemo, luego biliverdina, ¿no? Bilirrubina no conjugada. Y eso se une al calcio, formando el bilirrubinato de calcio. Entonces forma los cálculos pigmentarios negros. Pregunta examen, ¿ah? Ha sido pregunta examen también. Ya del resultado también ha sido en un año. Y los otros, los otros tipos de cálculos que pueden formarse en los conductos biliares, propiamente dicho, ¿no? Ahí pueden formarse los pigmentos, los pigmentarios marrones, ¿ya? Ahí, bueno, hay bilirrubina conjugada, de hecho ya está conjugada, ¿sí? Ya estuvo conjugada y se une al calcio, formando también bilirrubinato de calcio, ¿ya? Y puede haber colesterol también metido por ahí que apoya a la mayor formación de cálculos pigmentarios marrones, ¿ya? Esto más que todo se ve en cálculos residuales, ¿no? Donde se forma más que todo en el conducto colédoco, causándote qué cosa?
coledocolipiasis y posteriormente una colangitis si es que hay compromiso sistémico, ¿no? Bueno, aquí te coloco algunos datos de segmentación de hígado. ¿Y por qué lo coloco, chicos? ¿Por qué coloco esto? Porque yo te dije que la vesícula estaba entre un segmento 4 y un segmento 5. O sea, en el segmento 4 y el segmento 5, si lo miras por debajo. ¿Sí? Si lo miras por debajo, la vesícula va a estar acá. Entonces, ¿por qué te pongo la segmentación? Que ese es un esquema ya conocido. Porque lo han preguntado, ¿no? Ya lo han preguntado. Una forma, una forma tú cómo puedes aprender la segmentación, que es la segmentación por la línea de Cantle, si no mal recuerdo, la línea de Cantle, ¿qué nos dice? Segmentación, hay 8 segmentos, ¿ya? Entonces tú puedes agarrar ahorita tu mano y haces un puño como este de acá. Hazlo con tu mano derecha, ¿ya? Recuerda que el hígado está a la derecha, ¿no? Sí, a la derecha de la línea media de nuestro cuerpo, a la derecha. Entonces tú haces tu puño así y dices, ah, ya, este es el segmento 1, el dedo pulgar, el 2, el 3, vas así, ¿no? Mira, 1, 2, 3, ¿ya? Luego saltas acá, 4, 4A, 4B, todo es 4, ¿ya? Todo es 4, todo esto es 4, pues si no te lo dividen, ¿no? Luego tienes acá 5, 6, luego tienes acá 7, luego acá te vas 8, ¿ya? Entonces, esto de acá te lo puedes aprender. Entonces, yo qué te dije, ¿no? Yo qué te dije ahorita, tienes acá, ¿no? Segmento 1 que va a estar el pulgar por dentro, ¿no? Eso no lo vas a ver, el pulgar está escondido. Entonces, 2, 3, ¿no? Te vienes para acá, 4, 5, perdón, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7 y acá hay 8. Ahí está, tus 8 segmentos, ¿sí? Parece un garabato, pero si tú aprendes con tu manito, más que suficiente. ¿Por qué tienes que aprender sus segmentos? Porque lo han preguntado, ¿ya? Lo han preguntado. ¿Cómo preguntan, no? Te dicen, por ejemplo, ¿cuál es el segmento, ya? El segmento hepático, ya que se encuentra, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo, ¿verdad? Pues dicen que se encuentra eh, el medio lateral o lateral, ya, derecho, medio lateral derecho. Entonces te van a poner estos segmentos que están en este lado, pues, ¿no? Te preguntan medio lateral izquierdo, te ponen los segmentos que están en este lado. ¿Ya? Y así te pueden ir jugando con las claves. Acá es otra forma también del puñito. Recuerda que, recuerda que aquí arriba va a estar desembocando ¿quién? La vena cava inferior. Entonces, por ahí, ¿quién sale? La vena cava, perdón, ¿quiénes desembocan? ¿Quiénes desaguan ahí, ¿no? Desaguan lo que son las venas, pues, ¿no? Aquí está la vena suprahepática izquierda, la intermedia, y acá va a estar la derecha. Derecha, intermedia y la izquierda. ¿Sí? También puedes verlo así en tu puñito, ¿no? En tu puño derecho. ¿Sí, chicos? Entonces es una forma de ver la segmentación, ya a través de la línea de Cantil. Entonces, si tú tienes eso en tu mente, ya, cuando tú veas una tomografía computarizada, ya, tú lo primero que tienes que ver en la imagen, ¿no? Es que, por ejemplo, eh, tienes que ubicar las estructuras, ¿no? Más que todas las estructuras, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí nosotros nos preguntaríamos qué segmento es el que está ¿no? El que está afectado. Porque ahí donde tú estás observando que hay una coloración distinta al parénquima hepático restante, ¿no? ¿Sí? O sea, las puntas de flecha que están indicando acá dicen aquí hay algo anormal, ¿no? Y muchas veces sin saber muchas tomografías o muchas imágenes, tú observas que es distinto, pues, ¿no? En la coloración, ¿sí? Ahí está este hipoecogénito, ¿no? Comparación del otro, ¿no? Bueno, acá no se habla de hipoecogenicidad, acá se habla de intensidades, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí es distinto, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo nosotros podemos ubicarnos, no? Sería el segmento 4, ¿sí? Probablemente sería el segmento tipo 4, pues, ¿no? Y aquí puedes observar las venas, ¿no? Las venas en este caso, perdón, la dilatación de los conductos intrahepáticos, ¿no? Que están dilatados.
Mira, y por ejemplo, una forma de que tú puedas verlo es que conforme vas bajando los cortes, tú puedes observar así, ¿no? Más o menos. Aquí sería el 2, el 3, acá sería el 4A, y el 4B, el 5, el 6, el 7 y el 8. En tu mente tiene que estar así, ¿no? De hecho, o sea, no va a ser exclusivamente así, pues, ¿no? Sino que conforme vas a ir bajando, haciendo los cortes, esos números se van a ir notando uno más que otro, pues, ¿no? ¿Sí? Imagínate, si el corte yo lo hago acá, más arriba, tú vas a ver todos estos segmentos de arriba, ¿no? ¿Sí? O sea, en pocas palabras vas a observar así, mira, para que entiendan más o menos lo que te digo. Vas a observar así. Si yo hago el corte de aquí para arriba, en la tomografía, yo voy a encontrar solamente acá el 2, ¿ya? El 4, el 8 y el 7, ¿sí? Así sucesivamente. Si el corte es más abajo, yo no voy a encontrar 2, 4, 8 y 7. No voy a encontrar los segmentos que están mayor o inferior, pues no, imagínate el corte tomográfico me va a decir, no, va a ser 3, o sea, el 4, el 4B, ya, el 5 y el 6, ya, pero eso depende, pues no, el corte que te dan a nivel de lo que es la tomografía. Ya, chicos, listo, entonces aquí, te dejo una imagen, ¿no? De lo que es segmentación hepática. ¿Ya? Esto lo puedes ver ya con mayor calma. Lo único que quiero que rescates acá es que la división hepática, la actualizada, se ve a través de esta línea. Es una línea que viene de la vena cava inferior hacia lo que es la vesícula, ¿no? Al borde lateral de la vesícula. ¿Cómo se llama? Línea de Cantley. O también llamada, como va de la cava a la vesícula, se llama cava biliar o cava vésico-biliar, ¿no? O bueno, en este caso le ponen línea vésico-biliar cava, ¿no? Porque, o sea, va de la cava, de la vena cava hacia la vesícula, ¿sí? O al revés, como quieras, hacer trazo. Es un trazo imaginario, pero no. Esto me lo va a dividir en un lóbulo izquierdo y esto en el lado derecho. Lado derecho, lado izquierdo. Y ahí salen los segmentos, ¿no? Salen 2, 3, 4 y así sucesivamente, ¿no? Acá el 5, acá es el 6, acá es el 7 y atrás, aquí es el 8, ¿no? El 1 no se va a ver porque está por la parte, la cara inferior, ¿no? En este caso. Listo. Ahora, otra patología que también lo he agregado acá como de forma extra, ya chicos, para ir terminando esta parte de acá, es el colangiocarcinoma. Así como hay un carcinoma de vesícula, puede haber un colangiocarcinoma. Este es más raro todavía, ¿ya? Pero este es en varones. ¿Te acuerdas que el cáncer de vesícula más frecuente en mujeres? Ya, este es más frecuente en varones, ¿ya? El factor de riesgo más frecuente es una colangitis esclerosante primaria, ¿ya? Primaria. La segunda causa, quistes, puede generar una enfermedad de Caroli, también es un factor de riesgo, el tabaco, coledocolitiasis, imagínate cálculos en el colédoco, ¿ya? También es un factor de riesgo, cirrosis, pancreatitis crónica, enfermedad intestinal inflamatoria, hepatitis B, C o ciertos parásitos. También lo más frecuente es un adenocarcinoma, el 95%, ¿ya? Eh, lo más frecuente es extrahepático. ¿Cuál ha sido lo que han preguntado? Pregunta de examen, ¿ah? Colangiocarcinoma, ya, histológicamente, o bueno, ¿cuál es la clasificación más frecuente? La perihiliar, o también llamado tumor de Klansky. Cuando tú veas en la pregunta y te digan tumor de Klansky, tu mente tiene que ver esta vaina con los conductos biliares, con el colangio, ¿ya? Con la parte del colédoco, ¿ya? Con el colangio. ¿Sí? Tumor de Klansky, que es el 40 a 60% de los pacientes. Ya igualito también puede haber ictericia, puede haber dolor abdominal, puede haber prurito por la no acumulación de las bilirrubinas, coluria. Recuerda que si no desemboca la bilis hacia el intestino, las heces no se van a pintar y eso va a generar acolia. Y coluria, de hecho, toda la bilirrubina va a tener que ser eliminada por el riñón y va a pintar la orina, ¿no? Color naranja, amarilla, ¿ya? Color, perdón, café oscuro, ¿no?
un color marrón oscuro. Puede estar a ver fatiga, pérdida de peso, astenia, todo lo que es más o menos un paciente que tiene un síndrome constitucional de consumo también, ¿no? Donde va a pérdida de peso, apetito, etcétera, ¿no? Ya. En estos pacientes puede haber un perfil hepático alterado. Recuerda que el perfil hepático alterado que se ve con más frecuencia es el patrón colestásico. Recuerda que si todas las enzimas se acumulan o todas las bilirrubinas se acumulan a nivel del colédoco, del colágeno, la bilirrubina total va a aumentar. La fosfatasa alcalina aumenta y el GGT también aumenta. El gamma glutamin transpeptidasa o transferasa, como quieras llamarle, también aumenta por daño hepático, ¿sí? Por colestasis, ¿ya? Y bueno, el diagnóstico es por ecografía o tomografía. La ecografía es de primera intención. Puedes pedir la resonancia magnética, que es la dirección, ¿ya? Y el gol estándar, bueno, que es un cepillado de la vía biliar, ¿no? Es el gol estándar. Lo ideal es que yo saque ese tumor, ¿ya? Hago una resección de todo el hilo, los ganglios, puedo hacer la Jeter-Roux o una lobectomía hepática, ¿ya? Si es que no puedo resecarlos, tengo que hacer quimio y radioterapia. Y muchas veces puede ser una endoprótesis paliativa, ¿no? Listo, chicos. ¿Me confirman si hasta ahí vamos bien? Voy a ir avanzando con otra pregunta. Confirmen, chicos. Pierden. Ya. Bueno, ya para ir terminando con un par de preguntas más. Aquí nos preguntan, niño de 6 años, niño de 6 años, con una evaluación nutricional presenta un IMC de 20, equivalente a un percentil de 98 para su edad. ¿Cuál es el diagnóstico nutricional? Bueno, chicos, esta pregunta ya la hemos resuelto, parecida, ¿ya? Eh, no entro en mucho detalle, simplemente porque ya esta pregunta ya anteriormente ya lo hemos revisado a profundidad. La idea es avanzar también un poco. Y ves un paciente ahí, un niño obeso, ¿no? Que probablemente tenga un IMC alto. Entonces, yo te puse, ¿no? Que el percentil de IMC es de 95, o bueno, de 85 para abajo, ¿no? ¿Sí? De 5 a 85, ¿sí? Eso es lo normal, es el intervalo normal. Percentil. Ahora más se usa el Z, pues, ¿no? El Z-score. ¿Y qué te dije? Pues, ¿no? Cuando estaba por encima de 85, ¿ya? Si un paciente está entre 85 y 5, probablemente tenga un percentil saludable, ¿no? De un varón de 2 a 20 años, ¿no? O un niño de 2 a 20 años, ¿sí? Pero si es que, por ejemplo, yo tengo un paciente, ¿no? De 15 años, como dice ahí, con un IMC de 23, estaría en categoría de peso saludable si es que está entre el percentil 5 y 85. Por ejemplo, ¿no? Acá dice, ¿no? Supongamos que tenga 15 años ya, 15 años, ¿sí? Y el IMC que me sale 23, entonces está acá, así, acá, ¿no? Así. Entonces me sale en un intervalo saludable, ¿está bien? Hasta ahí es saludable, ¿no? Entonces, 5, percentil 85, percentil 5, está dentro de lo dable, ¿no? Pero ¿qué pasaría si es que es un varón, por ejemplo, de 10 años, y es otro ejemplo, ¿ya? De 10 años, y su IMC es 23, igualito, 23, ¿ya? Y tiene 10 años, mírale. Con 10 años tiene un IMC de un niño de 15, de 14 años casi, ¿no? Entonces es un niño que va a estar por encima del percentil 95. Entonces eso va a ser un paciente obeso, ¿ya? Obeso. En pocas palabras, chicos. Si es que el percentil es más de 95, es obeso. Si es que está entre 85 y 95, ya 95, 85, esto es sobrepeso.
¿ya? Y si está menos del percentil 5 ya es bajo peso, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces acá, ¿qué me dicen? El percentil 98, ya, entonces ya es más que el 95. Este paciente va a ser obeso, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso ya está de más, ¿no? Y por ejemplo, ¿cómo lo podemos evaluar aquí? Con lo siguiente, pues, no, a ver, espérate, acá. A ver, vamos viendo si cumple, ¿ya? Niño de 6 años, ¿sí? 6 años. Tiene un IMC de 20, mira, ve, IMC de 20. La pregunta es ahí, ¿está por encima del percentil 95? Sí está, pues, ¿no? Está por encima del percentil 95, ¿sí? Percentil 98 incluso, ¿ya? Entonces, este paciente tiene obesidad. Entonces, aquí la clave es obesidad. Pregunta de examen, chicos. ¿Cuál es la primera causa de obesidad en niños? Es la obesidad exógena. Ya, eso sí no te olvides. Es igual que en adultos. Exógena. Exógena, ¿qué? Mira, ve. A tu McDonald's, tu Kentucky, ya, tu pollo a la brasa, ya. Entonces, no es que muchas veces de niño pueden nacer gordito, ¿no? Pero se ha visto que la causa más frecuente de que el paciente sea obeso es la dieta, pues no los alimentos que consuma, ¿ya? La vida saludable, perdón, la vida que lleve, ¿no? En este caso la alimentación exógena, ¿ya? Es la primera causa de obesidad, ¿ya, chicos? Y para más detalles de percentiles, de IMC, de Z-score, vayan y revisen la pregunta número 26, ¿ya, chicos? Eso es como una extra, ¿ya, chicos? Ahí hablé de Z-score. Ahora se usa más de Z-score. Y bueno, aquí, por ejemplo, si es que yo ya no hablo de percentiles, sino hablo de Zetas, de Z-score, aquí tú te das cuenta de lo siguiente, mira, que ahí, ¿recuerdas a qué era el IMC? El IMC es igual al peso sobre el cuadrado de la talla, así. Porque si yo digo IMC es igual al peso sobre talla al cuadrado, yo te entendería así. Tú tienes que decir peso entre el cuadrado de la talla, ¿ya? Esos son espesos a veces los docentes cuando te preguntan, ¿ya? Entonces, como la relación es peso-talla, yo aquí voy a ver si es que hay desnutrición aguda. Pero aquí hay un detalle. Lo normal es que el Z, ya no hablamos de percentiles, el Z es de más 2 a menos 2. Yo estoy normal. Pero si me sale más de 2, más de más 2, estoy en sobrepeso. Pero si me sale más de 3, estoy en obesidad. O sea, ese percentil 98 que está acá, es como decir, es un percentil más de 95, ¿no? Pero es como hablar de un Z más de 3, ¿sí? Si hablamos de Zetas, ¿ya? Entonces vamos a corroborar si es cierto, pues, ¿no? ¿Qué te dicen? ¿Es un niño de cuántos años? De 6 años, ¿no? Tiene 6 años, ¿sí? Y tiene un percentil de cuánto? De 20, ¿no? ¿Dónde estamos? Acá. 20, ¿no? Es acá. ¿20? Sí, ¿no? Acá es 20, ¿no? Entonces tiene un percentil que está en más 3, ¿no? ¿Sí? Incluso un poquitito menos, ¿no? Pero está en más 3, está ahí. Entonces estamos hablando de un paciente que es obeso, pues, ¿no? Está con obesidad. ¿Ya, chicos? Con más detalle, revisen esa pregunta número 26 que está en el canal de YouTube, ahí doy bastantes datos. ¿Ya? Y por último, esta ya es la última pregunta para ir cerrando, ¿ya? Eh, Solamente para rescatar lo siguiente. Dice, el lactante que permanece sentado en superficie firme, plana, sin sujetarlo ni apoyarlo. Ahí está la clave. O sea, el chibolito se sienta y yo no necesito ni sujetarlo, ni apoyarlo, ni contra la pared, ni nada de eso. Entonces, nosotros, ya, esta pregunta es recién médico del 2020 de Grupo B, ya. Hay una sección en YouTube que es de Medichin Pepas, por ejemplo, ya, donde yo pongo preguntas de otras categorías, o sea, del 2019, del ENAM 2021, 2020, que no tienen nada que ver con el resultado del 2020 en este caso, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver aparte. Pero
Aquí lo que tienes que darte en cuenta es que esta pregunta también ya la hemos visto en algún momento, ¿ya? Ya la hemos visto en algún momento, solamente aquí te voy a hacer recordar algo corto nada más, ¿ya? Mira, esto también me han preguntado, ¿ya? Antes de que te entres, cuando un paciente te pregunte cuándo se sienta, cuándo se paró, cuándo hizo la primera sonrisa social, cuándo empieza a correr, todas esas cosas, estamos hablando del CREC, ¿no? El crecimiento y desarrollo, la del niño. Entonces, hay esquemas de periodicidad, de controles, ¿no? En niños menores de 5 años. Cuando el chibolo nace, yo tengo que hacer 2 controles del CREC, a los 7 días y a los 15 días de vida, o sea, a la semana y a las 2 semanas prácticamente. Y de un mes a 11 meses son 11 controles. Y en este caso es todos los meses, mira, al mes, al 3 meses, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Luego, cuando ya voy del año a los 23 meses, casi hasta los 2 años, ya son 6 controles. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer cada 2 meses, mira, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Pero cuando el chibolo ya tiene 2 años para arriba y ya se va rumbo a los 5 años, el control ya es 4 por año, en este caso va a ser cada 3 meses, ¿no? 24 meses, 27, 30, 33, 36, 39, 42, así sucesivamente hasta que llegues a los 57 meses, que son todos los controles. Ya, ese es un dato extra. Entonces, yo también te dije, ¿no? En el test peruano de evaluación del CREC, en el cual si tú ves a un niño, ya, aquí lo voy a poner, un niño, pregunta examen, ¿no? Niño que se sienta y apoya hacia adelante, ¿ya? Para poder descargar el peso, o sea, tiene que sujetarlo, incluso tiene que apoyarse el niño para poder sentarse, eso se da en los 5 meses. Pero si el niño se sienta sin apoyo, eso es a los 7 meses, chicos. Entonces aquí la clave es 7 meses, ¿ya? Porque el niño se sienta sin apoyo. Y, por ejemplo, aquí es otra pregunta examen también. ¿Cuándo el niño gira fácilmente? Es a los 6 meses. Es por eso que a esta edad, donde los niños giran en la cama, ya es donde aumentan los textos, ¿sí? Porque se dan volantines en la cama y terminan tirados en el piso y se tequean, no se golpean la cabeza, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, si tú te preguntas cuando el niño está girando en su cama, tienes que tener en cuenta que a los 6 meses es donde se puede caer de la cama y todo eso, ¿no? Porque está gira y gira en la cama, ¿ya? Y aquí te dejo otros datos que ya lo hemos revisado, por ejemplo, la sonrisa social. ¿A qué mes se da? Al mes y medio, ¿ya? Algunos dicen 2 meses, ¿ya? Sostén cefálico es a los 3 meses, solamente se sostiene con la cabeza, ¿ya? Cuando se sostiene, en este caso con el dorso y necesita apoyos a los 5 meses, ¿ya? 6 meses está sentado. Acuérdate que 6, en sí son 7, ¿no? Pero esta literatura del CTO te da 6, ¿no? Para que te acuerdes, porque 6 viene de sedestación, pero de sentado. Acuérdate, 6 de sentado, ¿sí? Acuérdate que a los 6 meses el chivolo tiene que ya sentarse, ¿no? A los 5 sin apoyo, perdón, con apoyo, y a los 7 sin apoyo, ¿no? A los 9 meses, a 10 el chivolo está reptando, o sea, hasta que gatea, ¿no? Y a los 10 meses o 11 meses está ya parándose con apoyo bipedestación, ¿sí? Entonces ahí están, ¿ya? Ahí están. A los 6 meses se están sentando, ¿ya? Se completa los 8 meses. Y bueno, a los 21 o 24 meses sube y baja escaleras con ayuda, ¿ya? O sea, a los 2 años. A los 3 años ya sube sin ningún problema muchas veces, ¿ya? O sea, un pie intercalando con el otro. Entonces aquí lo que tienes que recordar es que a los 3 meses hay sostén cefálico, pregunta examen, sedestación a los 6 meses, marcha, ¿no? A los 12 meses y empieza a correr a los 18 meses de edad. Ya, eso sí tienes que tener en cuenta. Y por último, chicos, ya para terminar, esta es la clase del día de hoy. No se olviden de visitar nuestra página de YouTube de Michimeando, compartirlo, verlo, dejar su comentario también si es que pueden. Aquí solamente para rescatar lo siguiente también, eso también está en la guía del MINSA, 7 meses, ahí está escrito, ¿ya? Niño sentado sobre su superficie firme y plana, sin sujetarse ni apoyarse. Es el hito A7, ¿no? Donde hay control de la cabeza y el tronco del niño.
está sentado sin apoyo, ¿ya? O sea, permanece sentado sin apoyarse con las manos. Y a los 5 meses acá sí, pues, ¿no? Dorso recto apoyado hacia adelante, el peso en este caso lo va a controlar apoyándose, pues, ¿no? Se sienta sobre una superficie plana, pero hay que sujetarlo, ¿no? Hay que sujetarlo. Aquí es con sujetación, ya acá se han equivocado. Ya. Hay que sujetarlo y hay que apoyar, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta, ¿ya, chicos? Entonces, eh, aquí a los 18 meses el niño ya puede correr, ¿ah? Se para solo, sin ayuda. Listo, entonces pueden ir y revisar la pregunta 26, también hay bastantes datos de chicos sobre estas preguntas de crédito. Listo. Bueno, espero que hayan aprendido algo el día de hoy. No se olviden de visitar nuestra página de YouTube y ver las otras preguntas de Residente Médico y las Medicine Pepas que están buenas también, ¿ya? Espero que hayan aprendido, que tengan muy, muy buena noche, chicos, ¿ya? Hasta luego.